Bueno, nosotros somos el grupo uno y vamos a hablar sobre el bioetanol, su síntesis, propiedad y aplicaciones industriales. Este grupo está conformado por Oriana Maciel, José Alejandro Wagner, Juan Tomás Corticelli, Valentina Juárez, Facundo Ariel Matos, Mariano Cocoptic y Fernando Ramírez. Bueno, el bioetanol es un biocombustible producido a partir de materiales orgánicos renovables que se ha presentado como una alternativa prometedora para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. Sin embargo, su producción y uso plantean desafíos y preocupaciones relacionadas con la competencia por el uso de tierras y recursos naturales, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica. En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar críticamente los diferentes aspectos involucrados en la producción y uso del bioetanol, con el fin de evaluar su impacto ambiental, económico y social. Y con esto, explorar su potencial como alternativa de energía sostenible. Estructura química. La estructura química del etanol posee dos carbonos unidos a un grupo hidroxilo. Esto le confiere propiedades químicas únicas que lo hacen adecuado para su uso como combustible. Este es el proceso bioquímico de la fermentación alcohólica mediante la levadura Saccharomyces cerevisiae. Primeramente, se realiza la hidrólisis de la sacarosa, agregando agua y dejando que actúe una enzima llamada sacarasa o invertasa. Esta enzima está presente en la levadura y actúa como catalizador. Finalmente, se obtiene dos moléculas de azúcares reductores. Luego, a partir de una molécula de glucosa, sucede la glucólisis, en donde intervienen en el proceso moléculas como NAD+, NADH, ADP y ATP, que son propias de la levadura y funcionan para la obtención de energía de estos organismos. Para la transformación de la glucosa a 2-piruvato, 2 NAD+ pasan a ser NADH y 2 ADP pasan a ser ATP, en donde se obtiene la energía. A partir de la obtención de piruvato se produce la fermentación alcohólica. Aquí la enzima piruvato descarboxilasa convierte el piruvato en acetaldehído y deja como subproducto el dióxido de carbono. Finalmente, el acetaldehído se convierte a etanol mediante la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa. En este proceso, los NADH que se convirtieron en la glucólisis pasan nuevamente a ser NAD+, para que vuelva a realizar dicho proceso. En resumen, por cada molécula de sacarosa se obtiene 4 ATP, 4 CO2 y 4 etanol. Propiedades físicas y químicas. El bioetanol es un compuesto químico líquido incoloro e inflamable, que tiene una serie de propiedades físicas y químicas únicas. Las propiedades físicas es que el punto de ebullición del bioetanol es de 78,4 grados centígrados, lo que le convierte en un compuesto volátil que se evapora rápidamente a temperatura ambiente. Su densidad es de 0,789 a 20 grados centígrados, lo que significa que es menos denso que el agua. Es bastante soluble en el agua y otros solventes orgánicos comunes como el éter y cloroformo. Es un líquido con baja viscosidad, lo que significa que fluye fácilmente y no ofrece mucha resistencia al movimiento. El bioetanol es miscible con agua en todas las proporciones, lo que significa que se mezcla uniformemente con el agua sin formar capas separadas. Las propiedades químicas es que su reactividad es un compuesto altamente reactivo, debido a la presencia del grupo hidroxilio en su estructura química. Esta reactividad se puede utilizar para producir otros compuestos químicos como esteres y éteres, mediante reacciones de esterificación y alquilación. Eh, el bioetanol es ligeramente ácido debido a la presencia del grupo hidroxilo. Esta acidez puede afectar la estabilidad del compuesto y su capacidad para formar sales. El bioetanol es altamente inflamable y se quema fácilmente en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Las propiedades físicas y químicas del bioetanol están directamente relacionadas con sus aplicaciones industriales. Se lo puede usar como combustible, que es renovable y se utiliza en aditivo en la gasolina, y como combustible para vehículos de motor. Se utiliza como solvente en la producción de productos químicos, como pinturas, barnices y tintas. Se puede producir alimentos para animales, ya que se puede utilizar los subproductos del proceso de producción del bioetanol, como la pulpa del maíz. Se lo utiliza como desinfectante y antiséptico en las industrias farmacéuticas y en la producción de productos de limpieza. El bioetanol se utiliza como materia prima en la producción de una amplia gama de productos químicos como esteres, éteres, aldehídos y ácidos orgánicos. El proceso de obtención industrial comienza con la preparación de la materia prima.
La materia prima es llevada y almacenada en la planta, donde se inicia la molienda. La materia prima es molida para una mayor exposición del almidón o la celulosa. Empieza la licuefacción, donde a la molienda se le agrega agua y enzimas. Las enzimas que se agregan dependen del tipo de materia prima. Si la materia prima es el almidón, presente por ejemplo en los granos de maíz, las enzimas que se agregarán son amiolíticas, por ejemplo la amilasa que está presente en la saliva, o si la materia prima es de tipo celulosa o hemicelulosa, las enzimas que se agregarán son celulolíticas, por ejemplo la celulasa. Esta empieza el metabolismo de, del almidón o la celulosa y los convierte en azúcares. Pasamos al siguiente paso, que es la fermentación, donde se agrega levadura. La levadura es un hongo que se alimenta de los azúcares obtenidos en el paso anterior y los convierte en alcohol y a su vez libera dióxido de carbono. Este proceso dura aproximadamente 60 horas y se obtiene una mezcla que tiene un 14% de alcohol. El siguiente paso es la destilación, donde el alcohol obtenido se separa del agua y de los sólidos. Es purificado por la destilación. Al calentar, como el alcohol tiene un punto de ebullición menor al agua, se evapora más rápido. Desde acá, el proceso se divide en dos. Por un lado, el agua y los sólidos pasan al proceso de separación y evaporación. El agua y los sólidos son separados mediante máquinas centrífugas que obtienen burlanda. Por otro lado, em, la anidración con el alcohol obtenido de la destilación, que tenía un 95% de pureza, se atraviesa tamices moleculares que retienen el exceso de agua y se obtiene un alcohol con el 99,5% de pureza. Como método de purificación, la presencia de agua en el bioetanol dificulta su separación mediante una destilación convencional. Por lo tanto, existen dos métodos de purificación las cuales se utilizan convencionalmente, las cuales serían la destilación azeotrópica, donde se añade una pequeña cantidad de una sustancia de arrastre, ya sea ciclohexano o sea benceno, los cuales funcionan formando un azeótropo con el bioetanol y sacando el agua de la muestra. En la destilación extractiva se utiliza un agente extractante para separar el etanol de la mezcla de fermentación, lo que permite obtener un producto de mayor pureza. La destilación azeotrópica es un método más eficiente y económico, y en cambio la destilación extractiva es más costosa, pero se consigue un mayor nivel de pureza en nuestra mezcla. El bioetanol, al ser una alternativa más sustentable que los combustibles fósiles, mediante su reducción de emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante los cultivos se puede reducir la erosión de los suelos y mejorar la biodiversidad del lugar. Pero como tiene sus efectos positivos, también tiene sus negativos, como el uso sin control y contaminación del agua mediante fertilizantes y venenos para los cultivos. Y también los cultivos que tienen fin de uso energético ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Impacto económico. El impacto económico, sabiendo que el bioetanol es una gran alternativa de los combustibles fósiles, ya que está hecho con materiales renovables, a partir de cultivos de maíz, caña de azúcar y leguminosas, produciendo así menos dióxido de carbono, mejorando la calidad del aire, produciendo menos dióxido de azufre y menos partículas en suspensión. Pues, además de su impacto positivo en la reducción de emisiones, el bioetanol fomenta la diversificación de la matriz energética. De la dependencia excesiva de los combustibles fósiles puede generar un riesgo económico y de seguridad energética, por lo que fomentar el uso del bioetanol mejoraría la economía local
reduciendo también la exportación de combustibles y generando la autonomía energética del país. El bioetanol también necesita una infraestructura específica para su creación y distribución, por lo que genera puestos de trabajo en la cadena de valor, que la cadena de valor va desde los cultivos de la materia prima hasta la distribución y venta del mismo, generando puestos de trabajo en el área de agricultura, industria química y transporte y logística. A su vez, el bioetanol necesita una estructura específica que también genere puestos de trabajo en el área de construcción, mantenimiento de la planta y redes de suministro. Por lo que esta, esta, esta empresa en crecimiento genera puestos de trabajo tanto en áreas rurales como urbanas. El sector del bioetanol puede tener efectos positivos en la economía local y nacional. Al impulsar la producción y el consumo de bioetanol, se fomenta la demanda de materias primas agrícolas, lo que beneficia a los agricultores y la industria agroalimentaria. Esto puede ayudar a mejorar la estabilidad y diversificación económica de las regiones agrícolas, reduciendo así la dependencia de los monocultivos y generando ingresos adicionales para los agricultores. Sin embargo, también existen desafíos y aspectos negativos relacionados con el bioetanol. Uno de los principales problemas es el cambio del uso de la tierra para destinar áreas extensas al cultivo de materias primas para biocombustibles. Esto puede dar lugar a una deforestación de áreas naturales, pérdida de biodiversidad y la competencia con la producción de alimentos. Para minimizar estos impactos negativos es esencial implementar prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación y gestión adecuada de los suelos. Además, el impacto económico del bioetanol puede variar según las circunstancias específicas de cada país o de cada región. Factores como los precios de las materias primas, los costos de producción, la disponibilidad de subsidios y los marcos regulatorios pueden influir en la rentabilidad y o competitividad del bioetanol en comparación con los combustibles fósiles. Es importante realizar un análisis económico detallado y considerar aspectos como la eficiencia de la cadena de suministros, los incentivos fiscales y los mercados internacionales para evaluar la viabilidad económica del bioetanol en un contexto específico. Etanol en Argentina. En el año 2021 sale una normativa la que las naftas deben tener un corte de 12% de bioetanol. Sería la ley nacional número 27640. Se pretende aumentar este corte hasta 27% como en países como Brasil. Este cambio debe requerir adaptaciones en la mecánica automotriz, por lo que no debe ser muy abrupto, pero la industria del bioetanol se vería muy solicitada en el futuro. En el año 2022 se alcanzó una producción anual de 1,17 millones de metros cúbicos. Con el pasar de los años se aumenta cada vez más. En conclusión, el bioetanol es un biocombustible prometedor que puede reducir nuestra dependencia a combustibles fósiles y disminuir los gases de efecto invernadero. Se identificó que la producción de bioetanol puede tener impactos negativos en el medio ambiente, especialmente en el consumo excesivo del agua. Además, se señaló la necesidad de inversión en infraestructura para la producción, almacenamiento y distribución del mismo. Ante las carencias de información y experimentación necesaria, se encuentra la falta de análisis más detallados sobre el impacto ambiental y económico de la producción de bioetanol en diferentes regiones geográficas y climáticas. Debido a esto, se recomienda realizar estudios más detallados y comparativos que tengan en cuenta las particularidades de cada región. En cuanto a las recomendaciones, se sugiere que se promueva el uso de bioetanol en las industrias y en el transporte. Además, se recomienda que se investigue en tecnologías más avanzadas para la producción de bioetanol, como la producción en segunda generación a partir de residuos agrícolas y forestales, para reducir los impactos ambientales y aumentar la sostenibilidad de su producción.